Autoolvido de Timothy Keller. El camino de la libertad verdadera o de la verdadera libertad. Comenzamos este audiolibro día 6 de diciembre. Ahora son las 9 de la noche exactamente. La libertad del autoolvido. ¿Cuáles son las marcas características de un corazón que ha sido cambiado radicalmente por la gracia de Dios? Si creemos en Cristo, ¿cómo deberían ser nuestros corazones? No se trata simplemente de tener un comportamiento moral ejemplar. Es bastante posible hacer todo tipo de cosas moralmente íntegras cuando nuestros corazones están llenos de miedo, orgullo o ansias de poder. Pero hablamos de corazones que han sido cambiados de raíz por la gracia de Dios y de cómo esto se nota en la vida real. Nos centraremos en un pasaje de la primera carta de Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 21 al capítulo 4, versículo 7. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo, y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Repetimos que está en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 4, versículo 7. La iglesia corintia estaba llena de divisiones. Había sido fundada por Pablo, pero como vemos a partir de las referencias a Apolos y Cefas, otros evangelistas se habían llegado posteriormente a Corinto. A causa de esto, los miembros de la iglesia tenían conexiones con diferentes predicadores destacados. Una persona podía ser discípula de Pablo, instruida por él. Otra podía ser enseñada y nombrada líder por Apolos, otro gran maestro, y así sucesivamente. Y en vez de estar todos contentos por tener una relación con Pablo con Apolos, estas relaciones se convierten en la base para luchar por el poder. Se crean bandos y las divisiones están destrozando a la iglesia. Unos argumentan que ellos deberían ser los líderes, porque fueron discipulados por Pablo, el apóstol Pablo. Otros se aferran al hecho de tener una relación especial con algún otro líder importante, y etcétera, etcétera. En este pasaje, Pablo muestra que la raíz de la división está en la arrogancia y el engreimiento. Esta es la razón por la que no nos podemos llevar bien, el motivo por el que no hay paz en el mundo y la causa por la que no podemos vivir en armonía con los demás. Observa, el versículo 21 empieza diciendo que nadie se jacte o enorgullezca. El capítulo 4, versículo 7 dice, ¿por qué te jactas? Y fíjate especialmente en el versículo 6,
donde les pide que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Ni arrogancia ni jactancia, dice Pablo. Así que lo que buscamos es el rasgo de la humildad, cosa que significa que estamos entrando en el interesantísimo tema de la autoestima. Hasta el siglo XX, las culturas tradicionales, y esto se aplica aún a la mayoría de las culturas, siempre habían creído que el origen de toda la maldad del mundo era tener un concepto demasiado elevado de uno mismo. ¿Cuál es la causa de la mayoría de los crímenes y de la violencia en el mundo? ¿Por qué se maltrata a las personas y se abusa de ellas? ¿Por qué los humanos somos crueles? ¿Por qué el hombre hace cosas malas? Tradicionalmente, la respuesta es hubris, la palabra griega que significa arrogancia o tener un concepto demasiado elevado de uno mismo. Y tradicionalmente, esta es la razón a la que se atribuía el mal comportamiento de las personas. Pero en nuestra cultura moderna occidental hemos desarrollado un consenso cultural completamente diferente. La base de la educación contemporánea, la manera en que tratamos a los prisioneros encarcelados, los cimientos de la legislación actual y el punto de partida de la terapia moderna son exactamente lo opuesto al consenso tradicional. Nuestra creencia hoy en día, y que ya está presente en todo, es que las personas se comportan mal a causa de una falta de autoestima y de un concepto demasiado bajo de sí mismas. Por ejemplo, la razón por la que los maridos maltratan a sus mujeres y la razón por que las personas se convierten en criminales es porque se tienen en bajo concepto. Se solía creer que esto sucedía porque estas personas tenían un concepto muy elevado de sí mismas y demasiada autoestima. Ahora decimos que es porque tienen demasiado poca autoestima. Hace unos años, la psicóloga Lawrence Slater publicó un artículo titulado The Trouble with Self-Esteem, el problema de la autoestima, en el New York Times Magazine. No es que fuera un artículo innovador o que saliera de la nada, simplemente empezaba a explicar lo que los expertos habían sabido durante años. Lo importante de lo que dice es que no hay ninguna evidencia de que la baja autoestima sea un gran problema en la sociedad. En el artículo menciona 3 estudios que se habían publicado recientemente acerca de este tema y que habían llegado a esta misma conclusión. Y declara que las personas con una autoestima alta suponen una amenaza mayor hacia aquellos que están a su alrededor que aquellas que tienen una autoestima baja. Sentirse mal con uno mismo no es la causa de los problemas sociales de mayor dimensión y costo de los Estados Unidos. Sería entretenido explicar cómo y por qué sucede esto. Pero, por ahora, simplemente diremos que esta psicóloga tiene razón cuando dice que nos llevará años y años aceptarlo. Tan arraigada está en nuestra psique la idea de que la razón por la que hay drogadicción, crimen, maltrato de género y demás es la falta de autoestima, que según Slater tardaremos mucho en cambiar esta mentalidad. Verás, lo que pasa con la teoría del mal comportamiento por baja autoestima es que es muy atractiva. No hace falta que hagas ningún tipo de juicio moral para tratar con los problemas de la sociedad. Todo lo que tienes que hacer es apoyar a las personas y animarlas. En las culturas tradicionales, la manera en que se trataban esos problemas era siendo severos con las personas, metiéndolas en prisión y considerándolas malvadas. Curiosamente, en este pasaje de 1 de Corintios, encontramos un enfoque sobre el concepto que tenemos de nosotros mismos y un enfoque sobre el ego humano que son completamente diferentes a lo que marca tanto la cultura tradicional
como la cultura moderna y posmoderna, absolutamente diferentes. Las tres cosas que nos muestra Pablo aquí son: primero, la condición natural del ego humano; segundo, una percepción transformada de uno mismo, que Pablo había descubierto y que se puede producir mediante el Evangelio; tercero, cómo obtener esa percepción transformada de uno mismo, cosa que veremos en los siguientes capítulos. Empezamos con la condición natural del ego humano, la primera de las cosas que Pablo nos muestra. En el versículo 6, Pablo pide con insistencia a los corintios que ninguno de ellos se vuelva arrogante a favor de unos y en contra de otros. Nada nuevo, podríamos pensar. Por supuesto que la arrogancia es algo incorrecto, pero es necesario que veamos que la palabra que Pablo utiliza aquí para decir arrogancia no es hubris, que es la palabra que normalmente se usa para designarla, sino psío o pisío. Es una palabra poco usual. Pablo la utiliza en esta ocasión y en 5 más en este mismo libro, y una vez en el capítulo 2 de Colosenses. No la encontrarás en ninguna otra parte de la Biblia, ya que solo él la utiliza. Recientemente, muchos comentaristas observan que este es uno de los temas de Pablo. Al elegir estas palabras en concreto, Pablo intenta enseñar a los corintios alguna cosa acerca del ego humano. Pisío, utilizada aquí para designar arrogancia, significa literalmente estar hinchado, inflado, que algo está muchísimo más dilatado de lo que debería estar. Tiene que ver con la palabra que se utiliza en griego para fuelle. Es muy gráfica. Trae a la mente una imagen bastante dolorosa de un órgano del cuerpo humano que se ha hinchado en exceso porque se ha bombeado demasiado aire en su interior. Tanto aire que está hinchadísimo y a punto de explotar. Hinchado, inflado, con un tamaño fuera de lo normal. Y esta, dice Pablo, es la condición natural del ego humano. Al tratarse de una metáfora tan interesante y evocadora, creo que lo que se espera de nosotros es que reflexionemos en la imagen y en lo que Pablo trata de decir. Explicado de otra manera, creo que la imagen sugiere 4 cosas acerca de la condición natural del ego humano, que está vacío, dolido, ocupado y que es frágil. Repetimos, 4 cosas acerca de la condición natural del ego humano. Primera, que está vacío. Segunda, que está dolido. Tercera, que está ocupado. Y por último, que es frágil. En primer lugar, vacío. La imagen apunta al hecho de que hay un vacío en el centro del ego humano. El ego, enormemente hinchado, no tiene nada dentro, está vacío. En su libro La enfermedad mortal de Søren Kierkegaard, dice que el corazón humano en su estado natural intenta construir su identidad alrededor de algo que no sea Dios. El orgullo espiritual es la ilusión de que somos capaces de llevar la rienda de nuestras vidas, de alcanzar el valor que creemos poseer y de encontrar un propósito lo suficientemente grande como para no tener que contar con Dios. Søren Kierkegaard dice que el ego humano normal está basado en cualquier cosa, excepto en Dios. El ego humano busca algo que le haga sentir valioso, especial, que dé un sentido a su vida y se apoya en ese algo. Y por supuesto, como vemos frecuentemente, si intentamos poner algo en el lugar que se hizo para ser ocupado por Dios, ese algo siempre resultará demasiado pequeño y dará vueltas, dando tumbos de un lado a otro. Así que lo primero que debemos saber del ego humano es que está vacío. En segundo lugar, también está dolido. Un ego dilatado e hinchado duele. ¿Has pensado alguna vez que no tenemos
conciencia de nuestro cuerpo hasta que algo nos duele? Cuando vas paseando, no piensas en lo magnificantemente bien que funcionan tus dedos de los pies, o en la manera excelente en que se doblan hoy tus codos. Únicamente pensaríamos así si antes hubiéramos tenido algún problema en esas partes del cuerpo. Y esto pasa porque las partes del cuerpo solo captan tu atención cuando no funcionan correctamente. A menudo nos duele el ego. Y esto pasa porque algo va mal. Algo va increíblemente mal. El ego siempre está reclamando nuestra atención. Lo hace cada día. Siempre nos hace pensar en nuestra apariencia y en cómo nos tratan los demás. Muchas veces decimos que alguien ha herido nuestros sentimientos, pero no se puede herir a un sentimiento. Es el ego que se hiere. Mi percepción de mí mismo, mi identidad. Los sentimos, están bien. Los sentimientos están bien. Es mi ego el que está herido. Ir por ahí no hace que me duelan los dedos de los pies, a no ser que ya los tenga mal. Mi ego no se dolería si no fuera porque ya había algo que iba increíblemente mal. Piénsalo. Es muy difícil que pase un solo día sin sentirnos estúpidos, rechazados, ignorados o decepcionados con nosotros mismos. Esto pasa porque algo va mal. En mi ego, en mi identidad, en mi percepción de mí mismo. El ego nunca está contento, siempre está llamando la atención. Así que, en primer lugar, está vacío. En segundo lugar, como un estómago lleno a punto de estallar, también duele. Y en tercer lugar, está increíblemente ocupado. En otras palabras, siempre está llamando la atención. Está extraordinariamente ocupado tratando de llenar el vacío. Y está enormemente ocupado haciendo dos cosas en particular: comparándose y siendo arrogante. Puedes ver ambas cosas en el pasaje que hemos mencionado antes. Primeramente, fíjate en que en el versículo 6 no hay un punto después de que ninguno de vosotros se vuelva arrogante. No, sino que dice que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Esta es la esencia de lo que significa tener un ego humano normal, la manera en la que el ego humano intenta llenar su vacío y enfrentarse a su malestar es comparándose a sí mismo con otras personas, a cada instante. En su famoso capítulo acerca del orgullo en mero cristianismo, C.S. Lewis observa que el orgullo es por naturaleza competitivo. Dice así esa parte del libro: el orgullo no tiene placer por el mero hecho de poseer algo, sino solo por el de poseer más que el vecino. Decimos que la gente está orgullosa de ser rica, inteligente o guapa, pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes, más guapos que los demás. Si todos los demás llegaran a ser iguales de ricos, inteligentes o guapos, no habría nada de lo que estar orgulloso. Dicho de otro modo, si estamos orgullosos es porque tenemos más éxito o somos más inteligentes o más atractivos que la persona de al lado. Y cuando estamos en la presencia de alguien que tiene más éxito, inteligencia y belleza que nosotros, perdemos todo el placer que nos proporcionaba lo que teníamos. Eso pasa porque realmente no nos proporcionaba placer, sino que nos enorgullecíamos de ello. Como dice Lewis, el orgullo es el placer de tener más que el otro. El orgullo, la arrogancia, es el placer de ser más que el otro. La lujuria puede llevar a un hombre a acostarse con una mujer bella, pero por lo menos la lujuria le hace desearla. La arrogancia lleva a un hombre a acostarse con una mujer bella solamente para probar que puede hacerlo y para demostrar
que puede hacerlo por encima de los demás. La arrogancia destruye su capacidad de obtener placer real de ese intercambio. Cuando estaba en el instituto, mi madre no paraba de decirme cosas como: «Tesoro, deberías apuntarte al club de ajedrez». Y yo respondía: «Pero mamá, si yo odio el ajedrez». «Ya lo sé», contestaba, «pero quedará también en tu solicitud para ir a la universidad». Y lo volví a intentar. «Oye, ¿no reparten comida entre los sin techo y los necesitados en el centro de la ciudad los domingos por la mañana? ¿Por qué no te presentas como voluntario?» «Mamá», contestaba yo, «odio ese tipo de cosas». Y obtenía la misma respuesta: «Lo sé, cariño, pero quedaría también en tu solicitud para la universidad». Así que en el instituto hice un montón de cosas que no me interesaban en absoluto. Estaba simplemente haciendo currículum. Eso es lo que nuestros egos hacen todo tiempo. Nos hacen trabajar en empleos que no nos proporcionan ningún tipo de satisfacción. Nos someten a dietas que no nos gustan. Nos obligan a hacer todo tipo de cosas, no por el placer de hacerlas, sino porque estamos intentando labrarnos un currículum que impresione. Cuando nos comparamos con otras personas e intentamos parecer mejores que los demás, estamos siendo arrogantes, orgullosos. Estamos recomendándonos a nosotros mismos, creándonos un currículum de autoestima porque estamos desesperados por llenar ese sentido de vacío y de incompetencia. El ego está ocupado, muy ocupado, a todas horas. Finalmente, de la misma manera que está vacío, ocupado y dolido, el ego es frágil. Y esto pasa porque todo lo que está hinchado, desmedidamente, corre el peligro inminente de deshincharse, como un globo con un demasiado aire. Si nos llenamos de aire y no de algo sólido, entonces estar demasiado hinchados o estar deshinchados viene a ser la misma cosa. El complejo de superioridad y el complejo de inferioridad son básicamente lo mismo. Ambos son el resultado de estar demasiado hinchados. La persona con un complejo de superioridad está demasiado hinchada y corre el peligro de deshincharse. La persona con un complejo de inferioridad ya está deshinchada. Alguien con un complejo de inferioridad te dirá que se odia a sí mismo y se dirá a sí mismo que se odia. Está deshinchado. Y estar deshinchado significa que previamente ha estado deshinchado. Estar deshinchado o correr el peligro inminente de estarlo vienen a ser la misma cosa y hacen que el ego sea frágil, vacío, dolido, ocupado y por lo tanto frágil. Permíteme darte un ejemplo perfecto. Y con esto no quiero decir que te voy a hablar de alguien que es peor que los demás. Para nada. De hecho, esta persona muestra tener muchísimo conocimiento de sí mismo y la admiro muchísimo. Pero si quieres un buen ejemplo de lo que estamos hablando, aquí tienes un fragmento de una entrevista a Madonna en la revista Vogue de hace algún tiempo en la que hablaba sobre su carrera. Esto es lo que dice. Lo que me da impulso en esta vida es el miedo a ser mediocre. Es lo que siempre me empuja. Consigo dejarlo atrás una temporada y descubro que soy un ser humano especial. Pero entonces vuelvo a sentir que soy mediocre y aburrida, a no ser que haga algo más, porque aunque me he convertido en alguien, aún tengo que demostrar que soy alguien. Mi lucha no ha acabado y supongo que nunca acabará. Te diré una cosa. Madonna se conoce a sí misma mejor de lo que la mayoría de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Cada vez que consigue algo, este es el tipo de pensamiento que tiene. Ahora he conseguido el veredicto de que soy alguien, pero me doy cuenta de que mañana, si me detengo, ya no lo seré.
Mi ego no ha sido satisfecho. Mi percepción de mí misma, mi deseo de amor propio, mi necesidad de estar segura de que soy alguien, no han quedado saciados. Me invade el pensamiento de que lo que he conseguido, a partir de lo que las personas han dicho sobre mí y de lo que las revistas y los diarios han escrito. Y al día siguiente tengo que ir a por algo más. ¿Por qué? Porque mi ego es insaciable. Es un agujero negro. No importa cuántas cosas meta dentro, es un pozo sin fondo. Intento llenarlo cada mañana, pero por la noche está vacío. Me he convertido en alguien, pero aún necesito convertirme en alguien. Podemos caer en la tentación de pensar que es una neurótica. No, se conoce a sí misma. Va por delante de la mayoría de nosotros. Este es el estado normal del ser humano. Esto es lo que Pablo habla a los corintios. Todas estas personas que se pelean por él y que presumen de tener una relación especial con él están demostrando ser tremendamente arrogantes. Son incapaces de disfrutar de la relación que tienen con Pablo. Lo que hacen es usar esa relación para intentar quedar por encima de los demás en la iglesia. Pablo quiere que vean la diferencia que marca el Evangelio y cómo lo ha cambiado. Mira los versículos 3 y 4. Pablo les muestra cómo el Evangelio le ha hecho ver su valía y cómo ha transformado su identidad y la forma en la que se ve a sí mismo. Ahora, su ego funciona de una manera completamente diferente. En el siguiente capítulo veremos una visión transformada de ti mismo. Llegamos al capítulo número 2. Una visión transformada de ti mismo. Fíjate en lo que dice. En los versículos 1 y 2, le recuerda que él es un ministro y que tiene trabajo que hacer. Pero entonces les dice que con respecto a esa función, le importa muy poco si es juzgado por ellos o por cualquier tribunal humano. Versículos 3 y 4. La traducción de la palabra juez tiene el mismo significado que la palabra veredicto. Es lo que Madonna anhelaba, ese veredicto escurridizo, ese sello de aprobación. Pablo no se fija en los corintios ni en ningún tribunal humano para escuchar de ellos el veredicto de que él es alguien. Así que Pablo les está diciendo a los corintios que no le importa lo que piensan de él, no le importa lo que cualquier persona piense de él. De hecho, su identidad no depende de lo que la gente diga. Es como si dijera, no me importa lo que penséis, no me importa lo que piensa nadie. La valía de Pablo, su percepción de sí mismo y su identidad no están ligadas de ningún modo ni al veredicto ni a la evaluación de los demás. Puede ser que la identidad de Pablo no dependa de la opinión que los demás tengan de él, pero ¿cómo llegamos al punto de no estar controlados por lo que la gente piense de nosotros? ¿Cómo crees que se llega a eso? La mayoría de nosotros diría que es obvio. Prácticamente todos los terapeutas que conozco dirían que no debería importarnos lo que otras personas piensen de nosotros, que no deberíamos vivir lo que otras personas digan. No deberíamos tener en cuenta los patrones de los demás. No deberíamos preocuparnos de lo que otros puedan pensar sobre nosotros. Lo único que me tiene que importar es lo que yo pienso de mí mismo, independientemente de los sistemas de valores de los demás. Únicamente debería preocuparme de cuáles son mis patrones o valores. Yo soy quien debe elegirlos. Así que el consejo del terapeuta es, decide quién quieres ser y conviértete en esa persona, porque solo tiene importancia lo que tú pienses de ti mismo. Si alguien tiene un problema de baja autoestima, nosotros, en nuestro mundo moderno, parecemos tener una solución, una sola solución:
remediarlo con una autoestima alta. Decimos a los demás que necesitan ver que son personas excelentes, que tienen que ver lo maravilloso que son. Les decimos que se fijen en todas las cosas increíbles que han conseguido. Les decimos que simplemente tienen que dejar de preocuparse de lo que la gente diga de ellos. Les decimos que necesitan fijar sus propios parámetros o valores y ceñirse a ellos, y que luego hagan su propia evaluación de ellos mismos. El planteamiento de Pablo no podría ser más diferente. Poco le importa si es juzgado por los corintios o por cualquier tribunal humano, y entonces va un paso más allá. Ni siquiera se juzgará a sí mismo. Es como si dijera, no me importa lo que penséis, pero tampoco me importa lo que yo piense. Tengo una opinión muy baja de vuestra opinión de mí, pero también tengo una opinión muy baja de mi propia opinión de mí mismo. El hecho de tener una conciencia tranquila tampoco supone ninguna diferencia. Fíjate con atención en lo que dice en el versículo 4. Tengo la conciencia limpia, pero esto no me hace inocente. Puede ser que con su conciencia esté tranquila. Puede ser que su conciencia esté tranquila, pero Pablo sabe que incluso así, eso no significa necesariamente que él sea inocente. Puede ser que Hitler tuviera una conciencia tranquila, pero eso no significa que fuese inocente. ¿Qué diría Pablo a aquellos que le dijeran que marcara sus propios valores, sus propios parámetros? Les diría que es una trampa en la que él no caerá. Verás, es una trampa decir que no deberíamos preocuparnos de los valores de los demás, sino que tenemos que fijar los nuestros propios. Eso no es una respuesta. Aumentar tu autoestima llevando una vida a la altura de tu propio sistema de valores o del de algún otro parece una solución magnífica, pero no funciona. No puede funcionar. No puede estar a la altura del listón de mis padres y me siento mal por ello. No puedo vivir según tus parámetros y me siento mal por ello. No puedo llegar al listón que marca la sociedad y me siento mal por ello. No soy capaz de vivir según lo que esperan otras sociedades y me siento mal por ello. Quizá la solución sea establecer mi propio patrón o sistema de valores. Pero tampoco estoy a la altura y me siento mal, a no ser que me haya fijado unos valores increíblemente bajos. ¿Y es eso una solución? Para nada. Me siento miserable porque me doy cuenta de que soy el tipo de persona que tiene un sistema de valores muy pobre. Aumentar nuestra autoestima intentando estar a la altura de nuestras normas o de las de los demás es una trampa. No es la respuesta. Así que Pablo no basa su identidad en la opinión de los corintios. No acude a ellos para obtener el veredicto de que él es alguien. Pero tampoco busca obtenerlo de sí mismo. Sabe que su valor no proviene de lograr cumplir un conjunto de normas concreto. Y ahora empezamos a descubrir dónde encuentra Pablo su visión de sí mismo, su identidad. Cuidado, en este punto Pablo se sale de todos los esquemas, se adentra en un territorio del que no conocemos nada. Pablo era un hombre de mucha relevancia. Creo que sería difícil no estar de acuerdo en que Pablo es uno de los 6 o 7 líderes más influyentes de la historia de la humanidad. Una de las personas más influyentes de la historia. Tenía una importancia enorme, una influencia tremenda, una confianza en sí mismo increíble. Nada se interponía a su avance. E incluso así en Primera de Timoteo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 15. No fui el primero, sino soy el primero. Repetimos, no
fui el primero, sino soy el primero, ni soy el peor. Esto no rompe todos los esquemas. No estamos acostumbrados a que alguien que muestra una confianza tan grande en sí mismo opine que es una de las peores personas que existe. No estamos acostumbrados a que alguien sea totalmente honesto y completamente consciente de sus defectos morales y que aún así tenga una gran confianza en sí mismo. No somos capaces de hacer lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque nos juzgamos a nosotros mismos, pero Pablo no lo hace. Cuando dice que no permite que los corintios lo juzguen y que tampoco él mismo se juzgará, lo que en realidad está diciendo es que él es consciente de sus pecados, pero que no los relaciona consigo ni con su identidad. Sus pecados y su identidad no están conectados. Se niega a jugar a ese juego. No deja que la visión de su propio pecado destruya su sentido de identidad. No hará esa asociación. Y tampoco permite que sus logros se le suban a la cabeza. Pablo ve en su interior todo tipo de pecados y también ve todo tipo de logros, pero se niega a establecer una conexión entre ellos y su identidad. Así que, aunque sabe que es el primero de entre los pecadores, ese hecho no va a impedirle hacer las cosas que ha sido llamado a hacer. No podríamos ser más diferentes de Pablo. Si yo me considero una persona malvada, no tendré ningún tipo de confianza en mí mismo. Si me considero una persona pecadora, llena de orgullo, lujuria, ira y avaricia, y de todas las cosas de las que Pablo dice estar lleno, no tendré ninguna confianza en mí mismo. No, porque nos juzgamos a nosotros mismos. Nos ponemos un listón y luego nos condenamos. De esa manera, el ego nunca va a quedar satisfecho. Nunca. Lo que Pablo está diciendo es asombroso. No me importa lo que pensáis y no me importa lo que yo pienso. Está llevándonos a un territorio inexplorado del que no conocemos nada. Su ego no está hinchado, está lleno. Está hablando de la humildad, aunque odio usar la palabra humildad, porque esto no se parece en nada a la idea que tenemos de la humildad. Pablo está diciendo que ha llegado a un punto en el que su ego no demanda más atención que cualquier otra parte de su cuerpo. Ha llegado al punto en el que ya no piensa más en sí mismo. Cuando hace algo mal o algo bien, ya no lo conecta consigo mismo. C.S. Lewis, al final de su capítulo sobre el orgullo en mero cristianismo, hace una observación brillante acerca de la humildad según el Evangelio. Si conociéramos a una persona realmente humilde, dice Lewis, nunca saldríamos de un encuentro con ella pensando que era alguien humilde. No nos diría todo el rato que no es nadie, porque una persona que no para de decir que no es nadie es en realidad una persona obsesionada consigo misma. Lo que recordaríamos después de conocer a una persona verdaderamente humilde es lo interesada que parecía estar en nosotros. Porque la esencia de la humildad, según el Evangelio, no es pensar en más de mí, ni pensar menos de mí, sino es pensar menos en mí. Repetimos, porque la esencia de la humildad, según el Evangelio, no es pensar más de mí, ni pensar menos de mí, sino es pensar menos en mí. La humildad del Evangelio es no tener esa necesidad de pensar en mí, no tener la necesidad de relacionar las cosas conmigo, es poner fin a pensamientos como estoy en esta habitación con esta gente, ¿quedo bien estando con ellos? ¿Quiero estar aquí? La verdadera humildad, según el Evangelio, significa que dejo de relacionar conmigo cualquier experiencia y cualquier conversación. De hecho, dejo de pensar en mí mismo. La libertad del autoolvido, el descanso profundo que únicamente proporciona el autoolvido. La verdadera humildad
significa un ego que no está hinchado, sino lleno. Esto es algo completamente único. ¿Estamos hablando de una autoestima alta? No. Entonces, ¿de una autoestima baja? Tampoco. No se trata de autoestima. Pablo simplemente se niega a jugar este juego. Dice, no me importa tu opinión, pero tampoco me importa la mía. Y ahí está el secreto. Una persona realmente humilde no es una persona que se ama o se odia, sino una persona humilde según el Evangelio. La persona verdaderamente humilde es una persona que se olvida de sí misma, cuyo ego es como sus dedos de los pies. Funciona bien y punto. No demanda nuestra atención. Si los dedos de los pies funcionan bien, si el ego funciona bien, no nos enteramos. Aquí tienes un pequeño test. La persona que se olvida de sí misma nunca se va a sentir particularmente mal por una crítica. No quedará desolada. No se desvelará por la noche. No le molestará. ¿Por qué? Porque alguien destrozado por una crítica está dando demasiada importancia a lo que los demás piensan, a las opiniones de los demás. A la persona que es demasiado susceptible y que ha quedado derrumbada por una crítica, el mundo le dice que reaccione diciendo, ¿a quién le importa lo que piensen los demás? Yo sé lo que yo pienso. ¿A quién le importa lo que diga esa gente? A mí no me preocupa. Muchos o bien quedan destrozados por la crítica o bien no les afecta porque deciden no escucharla ni aceptarla. No escuchan la crítica ni que aprenden de ella porque no les importa. Ellos saben quiénes son y qué es lo que piensan. Dicho de otro modo, nuestra única solución a la autoestima baja es el orgullo. Pero eso no es solución. Tanto una baja autoestima como el orgullo son una verdadera molestia para nuestro futuro y para las personas que están a nuestro alrededor. La persona que se olvida de sí misma es todo lo contrario. Cuando alguien cuyo ego no está hinchado sino lleno recibe una crítica, no lo destroza. La escuchan y la ven como una oportunidad para cambiar. ¿Suena demasiado tópico? Cuanto más lleguemos a entender el Evangelio, más querremos cambiar. ¿No os gustaría ser alguien que no necesita recibir honores, pero que tampoco les tiene miedo? Alguien que no ansía el reconocimiento, pero a quien tampoco le asusta demasiado recibirlo. ¿No te gustaría ser el tipo de persona que cuando se ve en el espejo o reflejada en el cristal de un escaparate, no admira lo que ve pero tampoco se avergüenza? ¿No querría ser alguien que no se pasa todo el día imaginándose que triunfa y que eso eleva su autoestima, soñando despierto con situaciones en las que queda mucho mejor que los demás? ¿O quizá tiendes a flagelarte y estar atormentado por los remordimientos? ¿No te gustaría librarte de ellos? ¿No te gustaría ser el patinador que gana la medalla de plata, pero que es capaz de maravillarse ante los 3 saltos triples que ha hecho el ganador del oro? Que pudieras quedarte embelesado de la misma manera que mirando una puesta de sol, que simplemente te encantara el hecho de que otro lo haya podido hacer. No te importa ni si el éxito es del otro o tuyo. Da igual si lo has hecho tú o él. ¿Estás contento por lo que han conseguido los demás como si lo hubiesen hecho tú? Porque simplemente eres feliz viéndolo. Probablemente me dirás que no conoces a nadie así, pero ser así es una posibilidad real para ti y para mí si continuamos en la misma dirección que va Pablo. Puedo empezar a alegrarme por cosas que no giran en torno a mí. Mi trabajo no se trata de mí. Mi patinaje no se trata de mí. Mi historia de amor
no se trata de mí, puede empezar a disfrutar de las cosas por lo que son. No son cosas que solo sirvan para mejorar mi currículo, o para quedar bien en la entrevista de trabajo, o en las solicitudes para la universidad, o para llenar mi vacío. ¿No te gustaría vivir así? No rompe los esquemas. Esta es la humildad según el Evangelio, el bendito autoolvido. No, no pensar mejor de mí mismo a lo que se nos anima en las culturas modernas, o peor de mí mismo, como se inculca en las culturas tradicionales. Simplemente pensar menos en mí. Llegamos a la tercera parte, a la tercera pregunta que hace Pablo. ¿Cómo conseguir esa visión transformada de ti mismo? ¿Cómo consiguió Pablo llegar a este bendito autoolvido? Nos lo explica, pero tenemos que leer con atención. En primer lugar dice, no me importa lo que vosotros penséis, pero tampoco me importa lo que piense yo. En otras palabras, no mira a los corintios para obtener un veredicto, pero tampoco lo busca en sí mismo. Entonces dice, mi conciencia está tranquila, pero esto no me hace ser inocente. La traducción de la palabra inocente viene de la palabra justificar. La palabra que usa para decir justificar es la misma que usa en la carta a los romanos y a los gálatas. Aquí Pablo está diciendo que incluso si su conciencia está tranquila, eso no hace que él quede justificado. Lo que Pablo busca, lo que Madonna busca, lo que todos nosotros buscamos en la última instancia, es el veredicto de que somos importantes y valiosos. Buscamos ese veredicto que cada día en todas las situaciones y de todas las personas que nos rodean. Y eso significa que cada día estamos sometidos a juicio. Cada día nos volvemos a presentar ante un tribunal. Pero, ¿has advertido que Pablo dice que a él no le importa lo que los corintios piensen de él o lo que cualquier tribunal humano piense? Es extraño que hable de tribunales. Después de todo, los corintios no son un tribunal. Yo creo que está hablando metafóricamente y está diciendo que el problema con la autoestima, ya sea alta o baja, es que cada día estamos ante un tribunal, cada día estamos a prueba. Eso es lo que ocurre con el tema de la identidad y le ocurre a todo el mundo. En ese juicio tenemos a la acusación y a la defensa. Y lo que hacemos es proporcionar pruebas a la acusación o proporcionar pruebas a la defensa. Algunos días nos parece que estamos ganando el juicio y otros días tenemos la sensación de que lo estamos perdiendo. Pero Pablo dice que ha encontrado el secreto. Su juicio ha terminado. Ya ha salido del juzgado. Se acabó. Porque ya ha recibido el veredicto definitivo. ¿Cómo puede ser? Pablo lo explica de una manera muy sencilla. Sabe que los demás no lo pueden justificar. Sabe que él no se puede justificar. ¿Y qué más dice? Que el Señor es quien lo juzga. Que la única opinión que cuenta es la del Señor. ¿Te has dado cuenta de que solo en el Evangelio de Jesucristo obtienes el veredicto independiente de tus actos? Los ateos podrían decir que obtienen una buena imagen siendo buenas personas. Si son buenas personas, esperan que en algún momento recibirán el veredicto que confirma que son buenas personas. Tus actos marcan cuál será el veredicto, pero los budistas también. Lo que haces determina el veredicto. Si eres musulmán, tus acciones marcan el veredicto. Todo esto significa que cada día estás ante un tribunal, cada día estás a prueba, un veredicto, un verdadero problema. Pero Pablo dice que en el cristianismo tus acciones no marcan el veredicto, sino que es el veredicto el que marca cómo actúas. En el cristianismo, en el momento en que creemos, Dios dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido.
O fíjate en Romanos 8, versículo 1, donde dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. En el cristianismo, en el momento en que creemos, Dios nos atribuye la vida perfecta de Cristo, como si fuese nuestra, y nos adopta en su familia. Dicho de otro modo, Dios puede decirnos, tal como dijo a Cristo en una ocasión, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Lo entiendes? El veredicto ya se ha emitido y ahora yo actúo en base a ese veredicto. Como Él me ama y me acepta, no tengo que ir haciendo cosas únicamente para mejorar mi currículum. No tengo que ir haciendo cosas para quedar bien. Puedo hacer las cosas por el gusto de hacerlas. Puedo ayudar a las personas porque realmente quiero ayudarlas, no para sentirme mejor conmigo mismo, ni para llenar mi vacío. Cualquier otro fundamento sobre el que basemos nuestra identidad y cualquier otra medalla que nos podamos colgar, siempre será un veredicto a partir de nuestros actos. Podemos encontrar seguridad en ponernos la etiqueta de buena persona, de persona libre, de persona religiosa, de persona moral. Cualquiera que sea la etiqueta es siempre lo mismo. Las acciones marcan el veredicto, pero el veredicto deseado nunca llega. Es lo que Madonna dijo, y si ella lo dice, ha logrado hacer cosas que ni tú ni yo haremos, jamás, pero no ha sido suficiente. Tiene un talento increíble y muchísimas agallas, pero incluso ella, a pesar de todo lo que ha hecho, dice que aún no ha encontrado el veredicto definitivo que está buscando. Tus actos o tu performance nunca te llevarán al veredicto deseado. Pero seguramente según el cristianismo, obtienes el veredicto a pesar de tus acciones. ¿Cómo puede ser? Aquí tiene la respuesta de Pablo. Él ya no está ante ese tribunal del que hablábamos. ¿Cómo puede ser? Porque Jesucristo se ha presentado al juicio en su lugar. Jesús se presentó ante el tribunal, fue juzgado. Aquel juicio fue una farsa, un juicio injusto, pero él no se quejó. Como un cordero que va al matadero, Jesús permaneció en silencio. Le pegaron, lo golpearon y lo mataron. ¿Por qué? Porque fue nuestro sustituto. Él sufrió la condenación que nosotros merecemos. Se enfrentó al juicio que debería ser el nuestro, para que no tengamos que ser juzgados nunca más. Para que yo pueda pedirle a Dios que me acepte. Entonces, gracias a lo que Jesús ha hecho, Dios me ve el más valioso que todas las piedras preciosas y su opinión es la única que me importa. ¿Cómo preocuparnos si alguien ahora nos trata con desprecio? ¿Cómo preocuparnos si nos ignoran? ¿Por qué preocuparnos tanto por el aspecto que tenemos cuando nos miramos al espejo? Permitidme decir unas palabras a los que todo esto suena nuevo. Puede ser que queráis creer esto. Mirad, algunas personas nunca han entendido la diferencia entre la identidad cristiana y cualquier otro tipo de identidad. Dicen que son cristianas, consideran que su comportamiento está en lo más alto de la escala moral, van a la iglesia y esperan que algún día Dios venga a buscarles y a llevarles a casa. Permitidme que os diga que la verdadera identidad cristiana funciona de una manera completamente diferente a cualquier otro tipo de identidad. El autoolvido te saca del juzgado. El juicio se ha acabado. El veredicto ya se ha emitido. Quizás esto te parece algo nuevo. Sigue buscando, sigue indagando, sigue haciendo preguntas. Hay muchísimo por descubrir. He hablado de muchas cosas en muy poco espacio. Aún quedan muchas piezas de rompecabezas por encajar en su sitio. ¿Por qué tuvo que morir Jesús?
¿Por qué resucitó de los muertos? ¿Era realmente el Hijo de Dios? Sigue investigando hasta que entiendas todo el cuadro, pero tal vez estés en otra situación. Puede que creas que eres en el Evangelio, quizás desde hace años, pero, y es un gran pero, cada día te ves arrastrado hacia la sala del tribunal. Y sientes que no estás viviendo como dice Pablo. Vuelves a comparecer ante el tribunal. Todo lo que te puedo decir es que tenemos que volver a vivir el Evangelio cada vez que oramos. Tenemos que volver a vivirlo cada vez que vamos a la iglesia. Tenemos que volver a vivirlo inmediatamente y preguntarnos, ¿qué hacemos otra vez en ese juicio? No deberíamos estar allí, así que suspende la sesión. Como Pablo podemos decir, no me importa lo que penséis, ni siquiera me importa lo que yo piense, únicamente me importa lo que el Señor piense. Y él ha dicho, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y tú eres mi Hijo amado, y en ti me he complacido. Vívelo. Por último, en este audiolibro está el capítulo cortito, unas pensamientos y preguntas para reflexionar. Si no conoces bien la fe cristiana, puedes leer el Evangelio de Marcos y pedirle a Dios que te muestre la verdad acerca de Jesús, particularmente de su muerte en la cruz. Si conoces a algún cristiano, quizás le podrías pedir que te explicara su significado. Puedes utilizar las palabras del Salmo 139 como una oración. Pídele a Dios que te ayude a entender tu propio corazón. Pídele que te muestre en qué estés basando tu identidad y qué concepto tienes de ti mismo. Dice el Salmo, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Podrías explicar a alguien de qué forma el Evangelio puede y debería cambiar nuestro sentido de identidad? ¿En qué medida has experimentado tú ese cambio? ¿De qué manera te has animado a desafiado la palabra de Dios? Habla con Dios. Pídele a Dios que te ayude a desarrollar una humildad verdadera según el Evangelio y a vivir la libertad del autoolvido. Que Dios os bendiga.